Fui discriminado toda mi vida por mi hermana, la niña dorada. Finalmente, obtuve mi dulce revancha en mi cumpleaños. Enfrenté discriminación toda mi vida por parte de mi hermana favorita, y ella incluso intentó caminar por el pasillo en mi cumpleaños. Finalmente, obtuve mi revancha. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana, y fue muy sutil. Si me acusaban de algo, le creían a ella y me castigaban. Pero si yo la acusaba, incluso con pruebas indiscutibles, le daban un castigo más ligero y encontraban una manera de culparme también. Mi pastel de cumpleaños siempre tenía que ser su sabor favorito, y mis padres fingían que no sabían que yo lo odiaba. Siempre le compraban más cosas que a mí y nos llevaban a donde ella quería, incluso si se suponía que era algo para mí. Mi hermana creció resentida y me usó como saco de boxeo. Al principio me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Se quedó sin amigos y su comportamiento se deterioró. Sus amigos se mudaron o la dejaron porque era mala. No lo sé porque nunca fuimos cercanas. Mis padres bromeaban sobre sus logros, pero nunca mencionaban ningún problema, mientras que constantemente hacían de mis errores motivo de burla. Solo sabía que no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no estaba con nadie. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y de repente pasé de ser su saco de boxeo ocasional a alguien que debía controlar constantemente. Empezó a acusarme a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres no me dejaban juntarme con nadie, con excusas como no son buenas personas según tu hermana o ¿por qué intentas alejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó de la completa soledad fue mi familia extensa. La mayoría vivía en la misma ciudad, y me llevaba bien con mis vecinos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión, me invitaron a algo. No recuerdo qué era, y lamentablemente respondí que no podía ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mis primos, sin dudar, dijeron que era porque no me permitían tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a oídos de los adultos, que aparentemente enfrentaron a mis padres más tarde. Fui acusada de mentir y castigada durante un mes, pero después me dieron un poco de libertad, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida supiera su estatus social fue demasiado, así que ella pidió cambiarse, y mis padres accedieron de inmediato. Incluso si les costaba más porque la escuela estaba más lejos, ella se hizo de amigos en su nuevo colegio. Sin embargo, nunca volvió a ignorarme. Estaba furiosa por haber perdido el poder de humillarme y furiosa porque conté a la familia que no tenía amigos. Nunca me lo perdonó. Mi vida siguió siendo difícil. Mis amigas venían y se asustaban, lo que mis padres decían que era mentira. Nunca invité a mis amigos porque mis padres eran unos anfitriones desagradables, o mi hermana los acusaba de robar algo, y mis padres lo creían. Me acerqué a mis vecinos, aunque mis padres nunca se atrevieron a tratarlos de esa manera. Luego encontré a mi primer novio. No quería llevarlo a casa, pero mis padres insistieron. En un punto, nos separamos, y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba flirteando con él. Ella apareció con ropa provocativa, fingió lágrimas y empezó a contarle lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él se asustó y vino a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero naturalmente lo rechazó porque no podía hacerme eso a mí. Adivinen a quién le creyeron mis padres. Mi novio no era perfecto, pero yo le creí de inmediato por una razón comprensible. Recuerden, yo era una niña que sufría un trato injusto. Estaba muy resentida, amargada y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Con esa discrepancia aclarada, hablemos de otros aspectos. No los había mencionado porque no eran relevantes. Mis padres eran obesos y les gustaba mostrar amor a través de la comida, dar más comida, comprar regalos, etc. Mi hermana también era obesa, mientras que yo no. Siempre fui más delgada porque los castigos a menudo incluían no darme regalos ni almuerzos. Obviamente el peso no es lo que importa, sino la personalidad. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y resentida. Incluso sus intentos de coquetear eran torpes porque nunca aprendió a esforzarse por nada,
Bastaba con exigir y mis padres lo hacían por ella. Sumado a eso, el hecho de que no parecía una modelo atractiva hizo que ni en mi adolescencia me creyera que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron seguir con un chico tan horrible. Traté de continuar la relación en secreto, pero fue difícil y terminamos. Tuve otro novio. Pero de nuevo, mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus avances. Otra vez, mis padres le creyeron a ella. Traté de explicar cómo pasaba lo mismo, pero decidieron que yo no era capaz de elegir bien y siempre escogía malos novios. La relación no soportó esa situación de Romeo y Julieta y también terminó. Eventualmente, me llamaron a la oficina del colegio porque estaba bien salir con chicos, pero me rehusaba a tener relaciones sexuales. Afortunadamente, esto nunca llegó a oídos de mi hermana o de mis padres. Mi hermana, mientras tanto, trajo un novio a casa durante todo ese tiempo. Él se mostraba con orgullo, y mis padres pasaban cada segundo diciéndome lo maravilloso que era y porque yo no podía ser como mi hermana y encontrar a alguien así. Hasta que un día no apareció más y de repente él era un basurero que la engañó. Y el trato desigual continuó. Para entonces, ella tenía más dinero para gastar y más libertad que yo. Podía salir cuando quisiera mientras yo no podía. Si preguntaba por qué, mis padres decían que era porque ella era mayor, pero cuando llegué a esa edad, seguía sin tener el mismo trato. Y cuando protestaba, decían que nunca habían afirmado eso o que no podían confiar en mí como en ella, usando las acusaciones sobre mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasó, y llegó el momento de que mi hermana se graduara. Fue aceptada en una universidad, no muy prestigiosa, y no cursó ninguna maestría ni nada especial. De nuevo, como solo me contaban sus logros, no sé a cuántas universidades aplicó ni cuántas la rechazaron. Sé que tenía malas calificaciones en la escuela, porque cuando sacaba un B, lo celebraban. Yo normalmente obtenía buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrarlo, diciendo que como siempre sacaba buenas notas, no había nada que festejar. Naturalmente hicieron mucha celebración por ella y prometieron pagarle todo. Estaba aliviada de que se fuera, aunque no hizo mi vida más fácil. Siempre regresaba a casa cada fin de semana, y de alguna manera algo se perdía de mi habitación o inventaba otro problema para hacerme la vida miserable. Mis horarios de llegada seguían siendo estrictos. Finalmente, mi madre vino a hablar conmigo sobre mi graduación pendiente. Solo soy un año menor que mi hermana. Me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, así que sería mejor que empezara a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperara hasta que ella terminara para ver si podían ayudarme con algo. Y si decidía quedarme en casa, tendría que pagar todo mi equipo, parte de los gastos y el alquiler. Le respondí que podía solicitar ayudas estudiantiles. Mi madre dijo sí, excepto que no, porque eran tan cuidadosos conmigo y creían que tenía un criterio tan pobre que decidirían si una escuela valía la pena o no. No estoy segura de cómo me detendrían de obtener fondos, pero no lo pregunté. No mencionaron nada sobre mis estudios. No tenían ni idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades. No reaccioné. Simplemente dije ok. Mi madre claramente no lo esperaba y se puso a llorar. Quizá esperaba que me pusiera histérica para tener una excusa de no pagarme la universidad, pero no dije nada, excepto que entendía su posición, les agradecí por su cuidado y eso fue todo. Mi padre luego intentó lo mismo, pero también me negué a ser emocional. Verán, después de toda una vida con ese trato horrible, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagarme y hacerme la vida miserable. Nunca creí que eventualmente pagarían si yo trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Había estado preparándome para la universidad por mucho tiempo. Como apenas podía salir y mis amistades eran escasas, tuve mucho tiempo para estudiar. Y estudié, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, el momento llegó, trabajé duro y logré entrar a una universidad. No era una Ivy League ni una escuela de medicina, pero era un programa decente en una universidad respetable con una beca completa. Sabía que mi hermana me odiaría y trataría de detenerme usando a mis padres, así que publiqué mi logro en redes sociales al mismo tiempo que se los conté, incluso obligándome a agradecerles en la publicación.
Así no podían prohibirme ir, porque tendrían que explicar a toda la familia por qué no. Al principio, incluso estaban un poco orgullosos y lo contaron a otros, pero supongo que mi hermana habló con ellos y cambiaron de actitud, llegando a preguntarme si estaba segura de querer ir. Decían que como mi hermana era más inteligente y tenía mejor criterio que yo, y aún así no le iba bien, yo sufriría más. Obviamente, me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvación. Empecé a ser feliz. Aún mantenía contacto con mis padres y los visitaba en fiestas y demás, pero como se negaban a pagarme nada, podía decir que no iba mucho por falta de dinero. Durante ese tiempo, evité presentarles a ningún hombre. Mi hermana dejó de asistir a la universidad. Sé que no se graduó, porque de haberlo hecho, habrían hecho todo un espectáculo. Se mudó de vuelta a casa, no pagaba nada, pero era diferente, según mis padres, y empezó a trabajar en la misma empresa que mi madre, obviamente gracias a ella. Todo esto me resultaba un punto de orgullo. Casi termino, lo prometo. Conocí a mi marido alrededor de esa época. ¿Sabes? Esas personas que dicen si yo estuviera en tu lugar, habría hecho algo. Mi marido es el tipo que realmente lo hace. Yo soy de las que se quedan calladas en el momento y luego no pueden dormir pensando en lo que deberían haber dicho o hecho. Soy de las que no pueden evitar llorar cuando están muy enojadas. Mi marido es el tipo que reacciona al instante. Él ama el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde de inmediato a un agravio, mejor empieza a preocuparte, porque no lo va a perdonar ni a olvidar. Solo está pensando en algo peor para vengarse. Es el tipo que quería que yo publicara esta historia aquí y también en una página de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no llegaba a ese nivel. La gente se sorprendía de que me uniera a él, pero solo porque yo era incapaz de actuar como el debido a mi crianza, no significa que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo, y que trate bien a la gente mientras ellos lo traten bien a él. Cuando discutimos sobre la boda, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, porque preferíamos gastarlo en un viaje soñado a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde celebrarla, como su familia se había dispersado y la mía seguía viviendo principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos demasiado lejos, así que podíamos hacer algunos viajes los fines de semana para organizarlo todo. Además, teníamos flexibilidad laboral, así que podíamos quedarnos un tiempo en mi ciudad si era necesario. Enviamos la invitación y la fecha un par de meses después. En ese punto, mis padres, como era de esperarse, exigieron conocer a mi marido. Quise ser firme y negarme, pero me costaba. La distancia me había hecho pensar que quizás mis padres no eran tan malos. Bueno, mi marido puso cara de que yo hubiera cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Verás, él se había estado preparando para esto. Incluso compró un grabador de alta calidad que podía esconder en una caja para registrar todo. Estaba emocionado pensando en todas las formas en que podría rechazar los avances de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos con mi familia. Así que fue solo y feliz a conocerlos, y regresó eufórico. Bebé, no vas a creer las cosas escalofriantes que querían. Bebé, podemos joderlos tan mal. Hay tantas posibilidades. Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él me dijo con calma que era mejor que primero me explicara, para que no lo interpretara mal. Bueno, escuché, y en lugar de flirtear, mis padres y mi hermana lo presionaron. Después de un rato criticando que no les gustaba él, ni mi juicio, proclamaron que estaban dispuestos a pagar por mi boda con una condición. Mi hermana debía caminar por el pasillo primero. Mis padres insistieron en que mi hermana desfilara por el pasillo en mi boda, vestida con un vestido de novia. Su excusa era que no era correcto que la hermana menor se casara antes, así que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia, en mi ceremonia, con fotos, vestido y hasta un pastel después. Mi marido va a contar ahora su parte. Hola. Marido vengador aquí. Joder, no hay furia como la de un vengador con karma nuclear instantáneo cuando su esposa es atacada. Dicho esto, tanto como mi mujer, ya mi esposa, me pinta como este tipo impulsivo,
Admito que mis neuronas casi se funden cuando estas personas sugirieron esa mierda como si fuera algún gran regalo. Incluso Troya preferiría arrastrar al caballo una segunda vez. Créeme. Después de que mi cerebro dejó de rebotar, tenía una lista completa de insultos lista para soltar, pero algo en mi interior me gritó como el diablo: acompáñalos en su estupidez. Así que dije que tenía que pensarlo, ver cómo reaccionaba mi esposa, entonces prometida, y salí de allí antes de revelar mis planes. De vuelta conmigo, la esposa. Así que mi marido, con total seriedad, me contó cómo mis padres querían que incluso mi boda girara en torno a mi hermana, con una sonrisa en la cara y la grabación como prueba. Me quedé asombrada. La distancia había mitigado en mi mente lo mal que me habían tratado, y pensé que no serían capaces de llegar tan lejos. Gracias a Dios, la insistencia de mi marido en centrarse en la venganza me ayudó a no caer en un pozo mental. Nos divertimos pensando maneras de vengarnos, desde lo ridículamente imposible hasta lo que creíamos posible. Luego llamamos a su hermano, que es mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Nuestro plan incluía enviar 2 invitaciones diferentes, hacerles creer que todo estaba acordado, etc. El hermano sensato nos dijo que no lo hiciéramos. Aunque aclaró que probablemente nunca podríamos convencernos de no vengarnos, al menos nos mostró que algo así sería difícil de ejecutar. Algunas de nuestras ideas implicaban el riesgo de que nos descubrieran, así que finalmente optamos por el plan más benigno: actuar como si hubiéramos accedido, pero contratar seguridad para impedir que mi hermana entrara. Obviamente, si eso fuera todo, no sería realmente venganza. El resto es mérito de mi marido, pero quiere que yo cuente esta parte. Así que aquí va. Es importante mencionar que todo lo que hizo fue previamente conversado conmigo, y fueron ideas mutuas. Regresó con mis padres y dijo que había reflexionado y creía que yo no estaría del todo de acuerdo. Sin embargo, no veía el problema y, para evitar que la familia se distanciara, estaba dispuesto a ayudarlos a lograrlo. Les hizo creer que yo odiaba el conflicto, así que si me sorprendían con ello, no podría hacer un escándalo delante de todos. Por otro lado, la boda era un gran evento, así que quién sabe si finalmente me molestaría. Propuso un compromiso: que ellos ayudaran a pagar algunas cosas. De esta forma, sentiría aún más presión de no protestar, ya que no solo estaríamos frente a las familias, sino que también tendría que sentirme agradecida por su contribución. Dijo que mis padres se sorprendieron, y mi hermana adulta literalmente empezó a saltar de alegría como una niña, así que aceptaron. Importante. Mi marido también afirmaba que, debido a mis malas experiencias sentimentales anteriores, todas estas ideas eran mías y que estaba tan orgullosa de usar sus propias palabras contra ellos. Según él, yo era desconfiada, controladora y revisaba su teléfono para asegurarme de que no me engañaba. Por eso, dijo que era imprescindible que nada de este plan quedara escrito. Cualquier conversación sobre que mi hermana caminara por el pasillo antes que yo debía hacerse en persona. Así empezaron los meses de engaño, en los que mis padres y mi hermana creían que me estaban tendiendo una trampa, mientras mi marido y yo nos divertíamos imaginando su caída. En lugar de pagar por toda la boda, solo aportaron en algunas cosas. Por supuesto, mis padres querían opinar en todo, incluyendo detalles que eran importantes para mí, como las canciones y los colores. Mi marido los convencía de que aceptaran algunas cosas mías, pero como a él no le importaba demasiado la ceremonia desde el principio, todo lo demás les parecía juego limpio, o eso creían. Esto fue lo que hicimos. Íbamos a revisar las opciones de bebidas y menús, y luego aceptar la segunda más barata. Mi marido entonces llevaba a mi hermana en secreto a probarlo, y después decía, con fingido pesar, que era una pena que no quisiéramos abusar del bolsillo de mis padres, así que no elegiríamos la mejor opción. Entonces mi hermana exigía que mis padres pagaran la opción más cara. Mis padres luego me decían no te preocupes y la costeaban. Lo mismo con el fotógrafo y las flores. Mi marido le mandó a mi hermana un ramo de las flores que yo quería y luego, lamentando, expresó cuánto deseaba otras flores más vistosas. Fue mis padres diciéndome que querían que usáramos esas flores, y pagaron por ellas. Cuando llegó el momento del vestido, tuvimos un pequeño drama. Mis padres querían que yo usara uno que no me gustaba. No era horrible, pero no era mi estilo ni me quedaba bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no ponérmelo,
pero mi madre me mandó un mensaje para que quedara constancia. Contesté que estaba bien. Finalmente tuve que negarme directamente. Mi marido fue y dijo que hablaría con ellos. Mi hermana sugirió que arruinaran mi vestido elegido para obligarme a usar el otro. Él fingió aceptar. Durante todo este tiempo, mantuvimos la comunicación fuera de cualquier chat. Nos aseguramos de que así fuera, haciendo que él no respondiera cuando mi hermana le mandaba mensajes. Esto reforzó la idea de que yo era neurótica e incontrolable, y ellos se lo creyeron. Así nunca dejaron nada por escrito. Algunos podrían pensar que sería desagradable que tu pareja hablara mal de ti con tu familia, pero soy tan rencorosa que me resultaba divertidísimo que me pintaran como una persona controladora y peligrosa. Le pedí que siguiera con esa versión. Creo que tengo un sentido del humor bastante retorcido. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él se hizo el confundido para reforzar la idea de que estaba de su parte. Fingía contarles cosas a sus espaldas, pero nunca mencionó que habíamos contratado seguridad. Fue realmente divertido. Mi marido y yo, que sinceramente consideramos casarnos por lo civil para ahorrar dinero para nuestro viaje, terminamos teniendo una boda extravagante y cara sin gastar casi nada. Lo llamamos nuestro reembolso por los daños emocionales causados por mis padres. Creo que mi marido, acaba de confirmarme que está de acuerdo, disfrutó todo este engaño incluso más que planear la boda. No creí que fuera posible ver a un hombre emocionarse tanto con la idea de arruinarle su momento. Mis padres recibieron un aviso de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos de llegar, así que mi padre hizo la señal para comenzar la ceremonia. Mis damas y padrinos estaban preparados para seguir su indicación y lo hicieron sin consultarme. Cuando todos tomaron su lugar, mi padre esperaba en la entrada. En ese momento, un amigo que no estaba en la ceremonia me mandó un mensaje avisando que me preparara, para evitar que mi marido o mis damas me escribieran. Este amigo, aliado de mi marido, estaba igual de emocionado por provocar drama y no le importaba no ser parte de la ceremonia oficial. Tan pronto como mi padre tomó posición, empezó la música nupcial. Se abrieron las puertas y entré. Mi padre se sorprendió al verme. Trató de mirar detrás de mí, pero no podía ver la entrada desde esa posición, así que no tenía idea de qué había pasado con mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Vi la identificación de la llamada. Era ella. Se apartó con un murmullo, diciendo que volvía enseguida. Los susurros y la confusión se extendieron por la sala. El amigo que estaba al tanto del plan preguntó qué ocurría. Finalmente, mi madre también se fue. En ese punto, mi padrino se acercó rápido y me tomó del brazo, como habíamos previsto. Su desesperado intento de correr hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo entre los murmullos, mientras la gente debatía qué estaba pasando. Algunos se levantaron para ir a mirar también. Cuando llegué a mi esposo, todo estaba bien. Me acompañó, bromeando que mi cara de tristeza era tan real que merecía un Oscar, y me hizo reír diciendo que estaba tentado de enfrentarse a mis padres por lo que habían hecho. Nos casamos sin ningún problema adicional. Mis padres no regresaron. Noté a muchas personas entrando y saliendo durante la fiesta, pero nadie se atrevía a decirme qué estaba pasando. Alguien se acercó a mi esposo, le susurró algo, y él salió. Luego regresó con una expresión radiante, pero me gritó que tenía que esconderse antes de que rompiera su actuación y empezara a reír. Funcionó. Aquí tienes el resumen de lo que me contaron después mis amigos, la familia, el personal de seguridad y mi esposo. Mi hermana llegó con un vestido de novia. El personal de seguridad le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia allí. Sí, cumplimos nuestra promesa de estar preparados. Mi padre intentó amenazar al encargado de seguridad diciendo que no lo conocía y que no podía estar trabajando allí. El personal respondió que, si quería, llamaría a la policía, ya que estaban contratados legalmente y solo cumplían con su labor. Mi padre se dio cuenta de que sería demasiado tarde y trató de exigir que dejaran entrar a mi hermana. En ese momento, un amigo nuestro llegó, empezó a gritar e insultar a mi hermana, preguntando qué estaba pasando y montando un espectáculo. Mi madre apareció poco después, seguida de otras personas. A partir de ahí, su plan de boda alternativa quedó arruinado. Todo lo que mis padres pudieron hacer entonces fue tratar de controlar el daño,
porque quienes se enteraban del asunto se quedaban impactados y empezaban a confrontarlos. La gente empezó a gritarles e insultarlos. Los tres afirmaron que no era un secreto y que todo era culpa de mi esposo. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su expresión más confundida y negó todo. Para citarlo, Gaslicht, Gatekep, Girlboss, LOL. Negó que hubiera aceptado un plan tan ridículo. Cuando insistieron en que él lo había acordado, pidió pruebas, y por supuesto, no pudieron ofrecer ninguna. Todos los mensajes que tenían eran sobre decisiones normales de la boda. Mi hermana gritaba y, aparentemente, se sentó en el suelo golpeando las piernas como una niña. Mi padre parecía que quería golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Naturalmente, afirmaron que no tenían pruebas porque mi esposo les había pedido que no enviaran mensajes. Mi esposo se rió y dijo, «¡Guau! ¡Qué conveniente! No». Luego repitió, «¿Por qué participaría en algo tan absurdo?». Se cansó de ellos. Les dijo que eran unos padres terribles y que no permitiría que sus planes y mentiras estúpidas arruinaran nuestra boda, y volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no nos mostraron las grabaciones porque eran solo para seguridad. Sin embargo, algunas personas grabaron partes del espectáculo. Ver a mis padres y a mi hermana siendo expuestos ante todos los invitados fue divertido. Después de años de ser acusada de cosas que no hacía y de que nadie me creyera, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de boda que recibí. Mi madre estaba llorando, mi padre cambiaba de azul a blanco, y mi hermana seguía sentada en el piso llorando y gritando. Ellos seguían insistiendo en que mi esposo estaba involucrado, pero la gente les preguntaba por qué habría aceptado semejante cosa, por qué no había pruebas y por qué querrían que mi hermana hiciera eso en mi boda. No tenían respuestas convincentes. Finalmente, se vieron obligados a irse sin otra opción. Mi padre, aparentemente, tuvo que cargar a mi hermana porque ella no quería levantarse del suelo. La gente no me dijo nada de esto durante la noche. Supongo que querían dejarme tranquila o, tal vez, fue porque por una vez yo era la novia y no solo una invitada. Pero se sintió como si todos hicieran un esfuerzo especial por ser amables, positivos y entusiastas con todo. Mi esposo dice que toda la comida y bebida cara que estaban disfrutando seguramente ayudó. Jajaja. Fue un verdadero desastre. Mi esposo logró mantener su cara seria solo un rato antes de romper a sonreír. Después de eso, fuimos al hotel a dormir un poco antes de marcharnos. Mis padres habían ofrecido pagar nuestro transporte, pero pensamos que era arriesgado porque podrían intentar cancelarlo o hacer algo, así que nos negamos. Desde entonces, los tres han tratado de contactarme. He rechazado todas las llamadas porque mi esposo insiste en que tengamos un registro escrito, un movimiento inteligente, porque mi hermana finalmente me envió un mensaje. No voy a repetir todo lo que decía porque era incoherente y no tenía mucho sentido, pero lo importante es que me culpaba por su humillación. Llamó a mi esposo un gato con dos cabezas que los había manipulado durante meses. Mi esposo quiere imprimir esa frase y colgarla en la pared. Ja ja ja. También decía que estaba convencida de que me iba a engañar con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, capturó las llamadas perdidas, los mensajes de mi hermana y algunos mensajes de mis padres rogando que contestara, y lo mandó todo a nuestro chat familiar. También compartió grabaciones de mensajes dirigidos a él, donde lo insultaban y amenazaban, pero insistían en que yo nunca había aceptado nada y amenazaban con demandar por difamación y agresión. Escribió un mensaje en el chat de grupo pidiendo ayuda a la familia, explicando que yo estaba siendo acosada por ellos de forma constante. Les pidió que intervinieran para que mis padres y mi hermana dejaran de intentar arruinar nuestra luna de miel después de fracasar en arruinar la boda. Terminó su mensaje pidiendo que nadie compartiera nuestra ubicación para evitar que mis padres mandaran a mi hermana y luego fingieran que yo había aceptado que se alojara en nuestra suite. Ja ja ja. Mi familia le aseguró que se encargarían de todo y, desde entonces, hemos tenido paz. Mi esposo está un poco decepcionado de que mi hermana no haya insistido más, para poder responderle de nuevo con alguna ocurrencia. Veremos si la tranquilidad dura. De todas formas, aunque me hubiera gustado tener una familia normal y amable en mi boda por una vez en la vida, al menos no lograron arruinar algo importante para mí y logré vencerlos. Información adicional. ¿Saben por qué me tratan así? Me han preguntado esta cuestión muchas veces,
Así que imagino que ustedes también se lo preguntan. Lo he pensado toda mi vida y todavía no lo sé con certeza. Intenté preguntar cuando era niña, pero lo negaron todo y me castigaron, así que dejé de intentarlo. He considerado muchas posibilidades, pero basándome en mis observaciones, creo que es esto. Fui un embarazo no planeado. Tardaron mucho en tener a mi hermana, así que ella no solo era deseada, sino que fue un milagro después de tanto tiempo. Sin embargo, por la poca diferencia de edad entre nosotras, creo que no esperaban tener otro bebé tan pronto o tan fácilmente, y no tomaron precauciones después de su nacimiento. Quizá no se dieron cuenta de que mi madre estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde, así que se vieron atrapados con un segundo hijo mientras todavía lidiaban con un recién nacido. No estaban bien económicamente, así que probablemente tampoco ayudó el gasto extra, y me resentían por ello. Pero esto es solo una conjetura. He aceptado que la razón en realidad no importa. Lo que me hicieron no se justifica, pase lo que pase. ¿De verdad pensaban que esto funcionaría? Mi esposo y yo tenemos una teoría, que nunca pensaron que su plan llegaría tan lejos. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque yo sería la primera en casarme, y que ellos le propusieron esa idea absurda para calmarla. No querían pagar mi boda, pero tampoco pensaron que aceptaríamos semejante propuesta ni que quedaría bien ante nadie. Al sugerirlo y esperar un rechazo, podrían quedar como los buenos ante mi hermana mientras tenían la excusa de no pagarme nada y de no quedar mal conmigo. Pero entonces mi esposo aceptó, y ya no pudieron echarse atrás sin quedar ellos mismos en evidencia ante su hija. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de más historias reales asombrosas que ocurren en el mundo.